y me expliquen un poco la función limpiar. ¿Quién quiere mostrar la función limpiar, muchachos? ¿Aló? Y yo le puedo Ya, mostrar la muéstrala, función. comparta pantalla y nos explica la función limpiar para que sus compañeros también entiendan cómo estarían limpiando un formulario. Y ya. La función limpiar está acá y es un range que toma h4, h.6 y punto limpiar contenido. ¿Ya? Y ahí limpia. Perfecto. ¿Alguien la hizo de alguna forma diferente? ¿O todos usaron Clear Contents? Yo Profe, copié una celda nosotros vacía sacamos y eso, lo hicimos. la copié y hice que se pegara ahí. A ver, ¿podría mostrar el código? Lo hubiera hecho con una macro grabada, mire, profe. Ahí, profe, mire. El rango B2 que está vacío, ¿Mm? va a estar ¿Ya? con algún dato. Después copiar lo que tiene esa No, celda que está ¿sí? vacía. Después rango J10 K10, que sería este. Eh, Seleccionarlo y pegar lo que estaba en la celda B2. Después lo mismo con la de abajo, J13 K13. Entonces si pongo número, lo limpio automático. Ya. Ah, porque usaste celda combinada. Ajá. Ya. Ok, perfecto. Eh, ok, otra forma podría haber sido también eh, la siguiente. Esto es para que se vean que hay muchas formas de resolverlo. No estoy diciendo que esté mal, sino que hay muchas formas. La limpiar, ¿están viendo mi pantalla, no? Y Sí, sí, profe. Y sí, Acá, la función limpiar, yo le di la dirección completa, le puse que seleccionara la hoja conversor, que es la hoja que yo tengo en el formulario, y en el rango H4 el valor sea nada. ¿De acuerdo? Lo mismo, rango H6 el valor sea nada. Tienen varias formas de hacerlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pesos chilenos, voy a decir que quiero 20.000 pesos chilenos, convertirlos a pesos argentinos. Entonces le pongo a convertir y me dice que los 20.000 valen 1.800 pesos argentinos. ¿Por qué le puse hartos decimales? Porque cuando ustedes quieren convertir, por ejemplo, euros a dólares, ustedes colocaron acá un euro y convierten, dice 1,13. ¿De acuerdo? Entonces ahí van a ver siendo los decimales. Ahí estaría el limpiar. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo, muchachos, no? sí. Ya. profe. Veamos. Vamos entonces a la funcionalidad del convertir. Si se dan cuenta acá, la funcionalidad del convertir, ustedes tenían que colocar acá, por ejemplo, pesos chilenos, quiero convertir 100.000, a dólares. Entonces le pongo convertir y me dice que los 100.000 pesos son 120 dólares. ¿De acuerdo? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para hacer esta conversión? ¿Qué creen que tendrían que hacer? Bueno, a ustedes les salía que la macro tenía que considerar la moneda desde, hacia y la cantidad. Y en base a eso, la macro suya debía escribir el valor acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver. Nosotros nos vamos a dar cuenta acá que el algoritmo es el siguiente, muchachos. Yo les pasé esta tabla. Ustedes podrían haber hecho mucho if. Se podrían haber llenado de if. Me imaginaba al menos 8 if. ¿De acuerdo? Ustedes han dicho, sí, pedí euros y pesos chilenos, sí, euros y pesos argentinos, sí, euros y dólares, sí, euros y euros. ¿De acuerdo? Ahí tienen 4 if. No, les daba mucho más. Estos 4 son 16 if. ¿De acuerdo? Si es que lo hicieran con if, tendrían que haber escrito 16 if. Y la otra cosa es recorrer esta tabla. ¿Sí?
Porque ustedes, por ejemplo, cuando yo les digo quiero convertir pesos chilenos a dólares, lo que hacían es, me voy a pesos chilenos, pues dicen, un peso chileno equivale a 0,012 dólares. ¿Sí? Como equivale a 0,012 dólares, entonces yo lo que tengo que hacer es sacar este factor, por ejemplo, ya ese factor, y lo multiplico por los, ¿cuánto dijimos anteriormente? 20.000, no, 100.000, prefiero. 1, 2, 3. Y me dice que son 120 dólares. 100.000 pesos son 120 dólares. ¿Se entendió? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, fíjense, yo tengo que buscar hacia abajo la moneda desde donde quiero cambiar, y cuando encuentro la moneda, guardo la fila. ¿Sí? Ya, dejé fija la fila. Después me pongo a recorrer las columnas. Ya, estoy buscando dólares. Y cuando encuentro el dólar, guardo la columna. Y después, si se dan cuenta, la intersección, o sea, la fila 7 con la columna E, me da este valor. Ya ahí obtendría el factor por el cual multiplicar. ¿Sí? Si ustedes quieren convertir de dólares a euros, tendrían que buscar acá dólares. ¿Dónde están los dólares? Ahí están los dólares, ¿cierto? Una vez que encuentran los dólares, guardan la fila. Después tienen que buscar acá los euros. Buscan el euro. Encontramos los euros, guardamos la columna. La intersección de la fila 5 con la columna F me sacaría el valor de conversión, 0,88. Y ese valor lo multiplico por la cantidad que yo quiero convertir. ¿Se entendió? Chicos, ya. Sí, profe. Entonces, como yo lo tengo hecho, voy a abrir un nuevo, para los que no lo vean hecho ahí, y voy a copiar lo anterior. Ya, esta tabla la vamos a copiar, control C, vamos a llamar datos, ¿cierto? Y control V. Y luego vamos a ir acá al conversor. Control C, ¿cierto? Y nos vamos a ir acá. Ya. Después te escribo acá algo, le pongo limpiar. Hay un error porque no está en ese libro no está en ese libro, entonces espérense un poquito, vamos a asignar macro y acá ustedes lo asignan y le ponen OK, o sea, borraron lo que había, ahí están dejando libre el botón, ya no está, ahora yo puedo presionar limpiar, no pasa nada, acá también va a dar error, entonces lo que voy a hacer es botón derecho, asignar macro, se dan cuenta que aparece una macro asignada, la borran y le dan OK. Ahí dejarían libre ambos botones, no tienen asignada ninguna macro. ¿De acuerdo? Si yo lo limpiar, no hace nada. Ya. Profe, Entonces, no sé si todos, pero al menos yo estoy viendo solo el Visual Basic. Sí, yo también. ya se está hablando solo. Ya, les decía que acá, ustedes anteriormente funcionaba, porque yo copié. Se dan cuenta que dice Book 2. ¿Ya? Este es el libro que copié para poder hacerlo y no mostrar el código. Quiero hacerlo desde cero con ustedes. Y yo antes, en el otro libro, yo pinchaba limpiar y limpiaba. Yo ahora, cuando yo copié todo del otro lado, al copiar, este botón venía asignado a una macro. Entonces yo pinchaba y me daba error. ¿Por qué? Porque en este libro, si yo me voy, por ejemplo, a la parte de Visual Basic, no tiene ninguna. Voy a cerrar el otro libro, ¿ya? Para que no les genere ruido el Visual Basic. Este libro lo guardamos y lo vamos a cerrar. Entonces ahora nos quedamos solamente con este libro abierto. Les decía, si yo he Visual Basic no tiene nada, entonces por eso me daba error. Eso es porque copié todo lo anterior. Ya, ahora vamos a hacer el limpiar, como estábamos hablando recién. Ustedes tienen que hacer un botón derecho, importar, insertar un módulo, ¿cierto? Insertan un módulo y acá hacen la también Visual, ¿cierto? Sí, profe.
Sí, profe. Entonces, acá, si ustedes quieren darle la ruta completa, colocan cheats y ahí colocan el nombre de la hoja, en este caso entre paréntesis, entre comillas, conversor, punto range. Ustedes pueden colocar acá range, creo que era H4 y H6. ¿Ya? Entonces colocan H4 y acá pueden usar como su compañero acá, ¿ya? Punto clear contents, ¿ya? Y ahí están limpiando los contenidos, o lo que le había puesto yo anteriormente, vacío, ¿ya? O pueden hacer así, para que hagamos las dos cosas, pero ustedes, o como su compañero, ambos casos funcionan, ¿ya? Lo voy a dejar así para que ustedes se encuentren que ambos casos funcionan. Ahí dejamos el botón, fíjense ahora, yo tengo algo, y ¿cómo lo asignan? Botón derecho, asignar macro, y ustedes le dan el botón limpiar, y ahí no decimos nada, me equivoqué yo. Botón derecho nuevamente, asignar macro, eligen la macro limpiar y le ponen OK. ¿Ya? Y ahora si yo ya quiero limpiar eso, coloco limpiar y se limpia los dos, ¿se dan cuenta? No podría haber puesto acá algo. Ahí, ¿cierto? Y coloco limpiar y ambos los limpio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos la primera parte que es el botón limpiar. Y lo que nos falta ahora es el botón convertir. El botón convertir tiene que considerar el desde y el hacia y la cantidad. Entonces nosotros deberíamos crear primero una subrutina llamada convertir o el nombre que ustedes quieran darle. ¿Ya? En este caso, función convertir. Necesitamos 3 variables al menos para comenzar. ¿Cuáles son las 3 variables que necesitamos? Necesitamos el inicio, o como le quieren llamar, le llamamos igual como está en el formulario, le llamamos al desde hacia. Desde as string, ¿de acuerdo? Vamos a un string hacia as string también, ¿de acuerdo? Y la cantidad es la otra variable, cantidad as doble. ¿Por qué? Por ser un número muy grande, por eso puse un doble. Y bueno, necesitaríamos saber el valor o necesitamos saber el factor por el cual vamos a multiplicar. ¿Sí? 4 variables. De estas 4 variables, hay 3 que podemos sacarlas rápidamente. Y para eso, muchachos, tengo que ir acá y recordar un poco lo que hacía ¿cómo se llamaban los combo box, muchachos? Ustedes pinchaban botón derecho, ¿cierto? Se iban al formato control y acá tenían el rango de entrada. Y yo tengo que el rango de entrada es de la C31 a la C34. Es decir, me voy a la fila C31, lo tengo acá abajo. Acá, C31 a la C34. ¿Sí? Yo ahora que tengo mi tabla de datos, perfectamente, muchachos, yo podría haber hecho esto. Control X y haberla puesto acá, por ejemplo. ¿Sí? Pesos chilenos, dólares, euros. ¿Sí? O, si hubiese sido más astuto, que ahora que lo pienso podría haberlo hecho de mejor forma, podría haber seleccionado de acá. ¿Ya? Porque ya tengo acá, este es el combo box, ¿cierto? Podría haberlo seleccionado aquí mismo, de la misma tabla que tengo yo hecha. ¿De acuerdo? Pero lo podemos hacer si quieren. Nos ahorraríamos esto de acá, y hagámoslo así, optimicemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al conversor, ¿cierto? O sea, me voy a ir acá arriba, inicio. Selecciono, botón derecho y formato control. Acá dice que como lo borré, meto la referencia. Entonces me voy ahora a datos y selecciono esto. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿a dónde lo voy a linkear? A la L4, que sería esa. ¿De acuerdo? Y como son 4 valores, yo dejé 4 acá para que me muestre todos los valores de una. ¿De acuerdo? No tiene sentido hacer un combo box y colocarle 10 porque me va a mostrar espacio en blanco. Entonces, como son 4 valores, dejo 4. ¿Ya? Entonces, si yo pincho ahora acá, fíjense, me trae primero euros, después dólares, pesos chilenos, o sea, argentino y chileno. Si yo coloco euros, me muestra 1, pero acá no hace nada. Y les voy a explicar por qué.
De nuevo acá, botón derecho, hay que editar este, botón derecho, formato control. Vamos al rango, que lo habíamos borrado, nos vamos a la parte de datos, seleccionamos nuevamente, ahí están los datos, después nos vamos a decir que lo muestre a la parte L6, que sería acá. Y nuevamente dejamos que sean 4 valores, y esto es optativo, si ustedes fíjense, va a cambiar la apariencia, vamos a esto colocábamos 3D y otro no. ¿Te das cuenta que queda como hundido? Acá no. Cambia la apariencia, ¿no? Se ve como en 3D porque está como, le agregan una profundidad. Ustedes eligen cómo les gusta más. Pero si ustedes pinchan acá, por ejemplo, pueden elegir dólares. Y ahí les estaría mostrando el valor. Ahora, obviamente, este combo box nos devolvía un valor, que era, si yo, aquí el 2 significa que de la lista que me desplegó, seleccioné el segundo elemento. Si ustedes se dan cuenta, me muestra euros, dólares, y por eso muestra el 2. En el caso anterior, seleccioné euros, como siempre en la primera lista, me muestra 1. Ahora, para evitar yo andarme recordando las posiciones de los elementos, yo puedo usar la función índice. Y la función índice me va a decir dónde yo tengo que ir a buscar. Por ejemplo, yo en el índice recibe, en este caso, la función índice puede recibir 2 o 3 parámetros. Si yo le paso, la primera parte es el arreglo. Si yo le paso un arreglo unidimensional, en este caso es una dimensión, porque le voy a pasar una lista solamente. Si le paso un arreglo unidimensional, es necesario que le pase solamente la fila, o sea, la posición del elemento que yo creo que me extraiga. Si yo le paso un arreglo bidimensional, es decir, una fila y columna, tengo que pasar después la fila donde quiere que intersecte y la columna donde quiere que intersecte. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, acá, la función índice, yo voy a hacer que vaya a buscar, ¿dónde están los datos que quiero ir a buscar? Vamos a ir acá a datos y seleccionamos acá. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el valor que quiero que vuelva? Ese es el valor que quiero que vuelva, lo que está en el L4. ¿Sí? Y hacemos Enter y ahí nos traduce a euros. Si yo selecciono euros, me dice que euros. Si yo selecciono peso argentino, me dice que peso argentino. Dólares, se va cambiando. ¿Se dan cuenta o no? Usé la función índice para traducir lo que me entrega el combo box. Acá deberíamos hacer lo mismo, ¿no? De hecho, podríamos perfectamente copiar esa fórmula. ¿Ya? No me copió. Ahí. Control C. Y acá abajo, Control V, pero en vez de L4, colocamos L6. Entonces aquí también queda asociado acá, ¿ven? Va cambiando en la medida que yo selecciono acá abajo. Eso lo están viendo, ¿no? ¿Lo entendieron eso, no? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ok. ¿Para qué hice eso? Para lo siguiente. Ahora, yo cuando esté trabajando para hacer la función conversor, yo no veo, esto me voy a fijar, esto obviamente lo podría ocultar, perfectamente ustedes lo pueden hacer así, pueden dejar la celda protegida y pueden colocar acá, por ejemplo, que sean texto blanco, entonces la gente no se da cuenta que hay algo escrito. ¿Sí? Entonces, ustedes sin embargo saben que hay algo escrito ahí. Y nos vamos al desarrollador. ¿Se acuerdan de la celda? Era la celda L, era la celda M4 y M6, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que van a hacer ahora, por ejemplo, es hacia, no, era desde, la variable desde, la vamos a inicializar con lo que está en la hoja conversor, range, y le pasamos la celda M4, punto value. ¿Sí? Y hacia sería lo mismo, ¿no? Pero acá sería M6. Y la cantidad sería la hoja conversor, ¿cierto? Pero tengo la celda H, parece que era. H4. Vamos a corroborar, sí. H4. ¿Me entendieron lo que dice hasta ahí? ¿Alguien me podría explicar lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí, muchachos? Que asignó como una celda a cada variable, po. Exactamente. Cada valor que está en la celda lo traje ahora a una variable. Podría perfectamente haber trabajado con las mismas celdas, podría haberme ahorrado estas variables.
¿Qué nos está faltando? Nos está faltando el factor, ¿cierto? El factor nos falta. ¿Y de qué depende el factor? De la hoja de datos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer 2 ciclos. Uno para moverse, para buscar, como les dije, necesitamos 2 ciclos. Uno para moverme acá, y cuando encuentre acá el valor, el tipo de cambio que ando buscando, guardo la fila. Y otro ciclo para moverme a través de las columnas. ¿Ya? Y esto después me vuelve el factor. Entonces, esto tiene todo el aspecto de que nos conviene usar una función. Y la función tiene que estar siempre antes de la rutina. Entonces colocamos acá function get factor. Esta función get factor tendría que recibir 2 parámetros. La moneda inicial, que va a ser un string, ¿ya? Y la moneda final, que también va a ser un string, que es de donde quiero convertir este donde, y me tiene que devolver un doble, porque me va a devolver el factor. ¿Eso lo entendieron o no? ¿Hasta ahí me siguen o no? Porque técnicamente yo acá a la función voy a hacer lo siguiente, voy a colocar factor, va a ser igual a la función, ¿cómo se llama la función? Get factor, y yo a esta función le voy a pasar 2 parámetros, le voy a pasar primero el desde, y le voy a pasar el hacia, ¿sí? Y esta función va a hacer algo y me va a retornar un valor. ¿Se entendió hasta ahí lo que voy a hacer o no? Estos valores los saco de la hoja y el factor lo voy a sacar de la hoja datos. ¿Ya? Ok, ¿hasta ahí me siguen, muchachos? ¿Sí o no me siguen? Profe, pero ¿por qué tan complicado? ¿Y por qué complicado? Es que sabe que yo lo hice más sencillo que usted. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué no me dijo nunca? Usted lo está haciendo muy difícil. Porque, a ver, cuénteme. ¿Cómo lo hace usted? Yo, si quiere le muestro de explicar. ¿Ah? Si quiere le muestro después de que termine de explicar. Ya, muéstrelo y después muéstrame el tiro para ver, ¿Ahora? para que los estudiantes entiendan. Sus compañeros, si usted lo hace más sencillo, a lo mejor lo pueden entender más fácil. Yo solo hice eso. ¿Ya? ¿Qué hizo? Entonces ya, yo definí cantidad, conversión, todas estas variables, que después le explico por qué. Sí, sí. Entonces, déjeme poner esto acá y el Excel acá. Entonces, lo que yo hice fue definir F y C como esta. Uh-huh. No, como esta de acá. ¿Por qué? ¿4,8? Ah, F. E. F y C son para después poner esta casilla de acá. ¿Ya? Entonces, después cantidad vendría a ser el H4. Sí. Ya, entonces después definí como las filas por las que se iba a mover como este y la columna por la que se iba a mover como este. Y no sabía cómo definir el ciclo, o sea, cómo hacer que se repitiera, así que solo hice eso. Entonces, suponiendo que estábamos acá, lo que hice fue que a F se le sumara esto. Entonces, claro, pues, porque me di cuenta de que esto está para un lado y esto está para otro. ¿Ya? Entonces, a Pero, este ¿qué le se le está tenía que sumando? sumar Ahí me esto. perdí. ¿Qué le está sumando? Esto de aquí me da, es lo mismo, pues. Vendría a ser que euro es 1, dólar es 2, Le peso argentino es sumó, 3, ya, peso le chileno. sumó. Entonces, eso vendría a ser el primero y eso vendría a ser el asta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. El 2 y el 4. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es que hice como que a la fila le sumé esto, que vendría a ser cualquiera de esta fila, y a la columna le resté esto, que vendría a ser cualquiera de esta fila. Entonces, si yo quiero pasar de dólar a peso chileno y estoy acá, tengo que sumar 2 y restar 4. Ah, ya te entendí ya. Y me va a dar la conversión. Entonces, esa conversión la meto en otro valor, que vendría a ser F,C. Sí.
Y después, no, pues, se multiplica y lo pongo acá. ¿Sí? Me parece súper bueno e inteligente. Ay, gracias, La felicito. gracias. ¿Entendieron los demás muchachos, no? Mahoma. Igual se los Claro, puedo algo. mandar, se los Eso, puedo eso. mandar. Ya, lo que Pero, pasa, chicos, pero más que nada, más que mandarlo, tienen que entender. Muévete un claro. poquito más acá. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ahí, ¿Para dónde? ¿dónde te colocaste? Acá en la T. Deja la fila T. Ya, a La ver, fila, ¿qué? la columna T, muéstrame la columna T. Ya, a ver, muchachos, según lo que yo entendí, su compañera parte diciendo que parte en la fila T4. ¿Sí? Ese es su punto inicial. Ahí está, digamos, posicionado, siempre va a partir de ahí, posicionado ahí. Entonces, cuando ustedes seleccionan dólares, ¿sí? Acá al seleccionar dólar, este va a estar en la posición 2. O sea, este combo box le va a devolver 2. ¿Sí? Si yo selecciono acá peso chileno, si ustedes se dan cuenta, este combo box despliega este listado. Entonces el peso chileno está en la posición 4. ¿Sí? Ok. Ella lo que hizo fue, mira, si estoy parado acá y asumiendo lo siguiente, disculpe, asumiendo que ustedes tienen acá van a buscar hacia abajo este valor, ¿de acuerdo? Espérenme, van a buscar abajo este valor, lo van a buscar para abajo y van a buscar hacia el lado, bueno, en este caso lo está buscando, tu compañero lo está buscando así, van a buscar hacia el lado este valor. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Ella se para acá y el primer valor lo va a buscar en la fila, pero como ella parte, este es su 00, ¿sí? Este es su 00. Llega, digamos, el T4 es el 00, ¿ya? De aquí partiría. Entonces, cuando yo selecciono el desde, me va a dar un valor, que sería este de acá, el 2, ¿sí? Como el 2 me está indicando que me mueva 2 filas hacia abajo, entonces este se estaría moviendo y se estaría posicionando acá, ¿sí? Y luego, el segundo elemento, que sería el 4, me está indicando el movimiento de cuántas columnas me tengo que desplazar hacia la izquierda, sería el negativo, menos 4. Entonces ustedes están por acá y hacen ahora 1, 1, 2, 3, y acá separarían 4. Entonces ahí sacan el factor, porque ustedes quieren pasar desde dólar a pesos chilenos. Entonces aquí está el dólar, ¿cierto? Aquí encuentran el dólar, y acá está el peso chileno. Entonces el factor que a ustedes les genera es ese. Y ese es el factor que van a multiplicar. Entonces ustedes lo que hacen ahora, 5 dólares lo multiplican por 7,84 y les dice que el resultado es 3.924. ¿Se entendió? Sí, profe. Y ya. Yo igual les voy a mostrar la otra forma, porque yo lo hice así. Yo lo hice así por la sencilla razón de que quiero que ustedes también entiendan de por qué vimos funciones y por qué vimos su rutina. ¿Ya? Yo lo hice bien separado. Lo que hice acá es lo mismo, un poco yo guardé las variables, y ahora el factor, yo llamé a la función. Voy a subir una función que recibe la moneda inicial, la moneda final, y me va a devolver el valor, el factor, lo que encuentre. El algoritmo es similar al que hablábamos anteriormente. El algoritmo es este que les decía yo. Primero busco el desde, busco acá. Si me dicen quiero cambiar de dólares a peso chileno, yo tengo que buscar primero en la columna B la moneda. Esta es la moneda de inicio. De aquí quiero partir. ¿Hacia dónde quiero convertir? A pesos chilenos. Acá. Si me han dicho quiero cambiar de pesos argentinos a euros, hubiera buscado acá.
¿Dónde están los pesos argentinos? Acá está el peso argentino. Y después busco acá euros, acá. Entonces la intersección de peso argentino con euros sería esa. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el valor que yo estaría esperando que me retornaran, el rojo. Eso es lo que voy a hacer ahora en código. ¿Y cómo lo vamos a ver? De la siguiente forma. Ya, tengo la fila y la columna, y tengo un X y un Y. ¿Ya? Yo voy a partir definiendo fila es igual a menos 1 y colu es igual a menos 1. ¿Por qué razón defino números negativos? Ya les voy a explicar. Voy a asumir de que no están, que la moneda, el tipo de moneda inicial y el tipo de moneda final, no existe, no los tengo encontrados. ¿Sí? Por eso es menos 1, valores que no existen. Y como yo les dije, el desde, yo lo tenía que buscar acá. Entonces yo voy a partir desde el X, digamos acá, lo voy a convertir en 4. Entonces yo voy a decir que X va a ser igual a 4, porque de ahí voy a empezar a buscar. Y luego digo, mientras, lo típico, y por eso lo hago acá hartas veces para que ustedes se mecanicen en cómo poder recurrir y buscar, esto tienen que haber hecho un certamen, ¿cierto? Mientras cells, la fila X, quiero dejar la asociación a variable porque se la quiero mover, porque me voy a mover hacia abajo. Si me quiero mover hacia abajo, tengo que dejar variable la fila. Y la columna era la B, por lo tanto, era 2. Siempre quiero moverme en la columna 2, que es la B. Punto value sea distinto de vacío. Y cerramos el ciclo con un when. ¿Ya? Entonces, acá, al hacer x,2, siendo el x4, lo que estoy diciendo es 4,2 sería este. Saco ese valor. Si es distinto de vacío, entro. Y dentro del ciclo lo que voy a hacer es, si lo que trae el parámetro moneda inicial es igual a lo que está en la celda, cells x,2.value, ¿ya? Entonces, end if. ¿Ya? Si lo que me pasaron como parámetro es igual a lo que está en la celda, significa que encontré la moneda que ando buscando, por lo tanto, debería guardar la fila. Entonces digo que fila ahora es igual a x, porque encontré lo que ando buscando. Y si no es igual, entonces mi x, que es la fila, aumenta en 1, para pasar a la siguiente celda y comparar. Es decir, estoy haciendo esto. Euros es igual a dólares. No, entonces aumenta en 1 para sacar el siguiente valor. Dólares es igual a dólares. Sí. Si es igual a sí, guardé el valor 5. Porque esa es la fila que me interesa. Guardé el valor 5. Ya. Eso por un lado, ¿cierto? Y tengo que hacer lo mismo ahora, pero ahora me voy a mover acá. Me voy a partir acá, en la columna 3. De la fila 3. Ahora la fila es la que queda fija, porque yo me voy a mover aquí, quiero moverme acá. Entonces siempre va a ser 3, algo para moverme. Entonces repito el algoritmo, porque ahora voy a buscar hacia en forma horizontal. Y ahora digo que el I vale 3 porque va harto en la columna 3, y digo, mientras cells, dijimos que la fila iba a ser fija, 3, I, punto value, sea distinto de vacío, que vamos a hacer, 1, 2, 3, nuevamente, si la moneda final, es igual a cells 3,i, punto value, entonces, ya. Si la moneda final es igual a la columna, significa que la encontré, por lo tanto, colu va a ser igual a i. Guardo la columna. Si no, mi i aumenta en 1 para pasar a la siguiente columna. Y así voy a estar repitiendo. Entonces se supone que con este while yo encontré la moneda de inicio, con este while encontré la moneda final. Entonces ya sé cuál es la fila y cuál es la columna que yo tengo que trabajar. Pero ojo, yo puse acá fila menos 1 y columna menos 1 porque, fíjense, si yo acá se me hubiese corrido a mí escribir, bueno, que eso no va a pasar porque tengo los combo box, ¿ya? Porque siempre voy a elegir una de estas monedas, pero pensando, como estoy hablando de una función genérica, pensando en que yo podría haber pasado, por ejemplo, libra. Si hubiera ingresado libra, no va a encontrar nunca libra acá. Entonces, como no me va a encontrar nunca libra, la fila no va a cambiar, la fila va a ser menos 1. Entonces yo coloco, si fila es igual
a menos 1 o colu es igual a menos 1, entonces, si eso pasa, ¿ya? Si eso pasa, que la fila o la columna sea menos 1 a 1, yo voy a decir que retorne. ¿Y cómo hago retorne? Coloco el nombre de la función getFactor, va a ser igual a menos 1. O sea, me va a volver la función menos 1. Y si no es igual a menos 1, significa que encontré la moneda, por lo tanto, la función me estaría devolviendo el valor de la celda, cells, y acá uso las variables fila, colu, punto value. ¿Entendieron lo que hace esta función o no? ¿Se perdieron? El Chicos, último if yo no lo entendí, profe. ¿este? Sí. Ya. Este if lo agrego solamente para explicar en caso, porque este if nunca se va a producir acá. ¿Por qué no se va a producir? Porque fíjate, yo acá tengo esta opción nomás. No puede haber libras, pero supongamos que no hubiéramos tenido este combo box, para que vean la gracia de tener los combo box. Es que me dan estas opciones, por lo tanto, yo me aseguro de que no me vas a ingresar un valor no deseado. Pero la función que hice, la hice pensando en agregarle más complejidad para que ustedes se den cuenta de los casos críticos, ¿no? Pero si ustedes la tarea hacen un combo box, no tendrían para qué haberlo cubierto. ¿Ya? Euros, dólares. ¿Ya? Supongamos que alguien, en vez de usar este combo box, hubiera puesto libras. Si tú andas buscando acá libras, nunca vas a encontrar libras porque tu conversor no considera las libras. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, yo arriba declaré fila y columna menos 1. Que son los valores iniciales. Cuando coloco menos 1, estoy diciendo ya, si fila vale menos 1 y columna vale menos 1, significa que no encontré alguna moneda. Eso es como mi marca. Marqué que fila es menos 1, columna menos 1. Entonces acá, fíjate, yo empiezo a buscar en la fila, en la tabla. Mi tabla era la B4, de ahí partía buscando. Por eso digo, cells X vale 4, sería 4,2, que sería mi celda B4. Si el valor de la celda B4 es distinto de vacío, ingresábamos al ciclo y comparábamos la moneda inicial con el valor de la celda. Si la moneda inicial era igual al valor de la celda, significaba que en esa fila, la fila X, yo encontré la moneda que andaba buscando, por lo tanto guardaba la fila. En el caso anterior, si yo nunca encuentro la fila, porque en el caso de Libra, moneda inicial, nunca va a ser ningún valor de la tabla. ¿Ya? Como la Libra nunca va a ser ningún valor de la tabla, la variable fila nunca va a cambiar su valor. La variable fila siempre va a ser menos 1. Por tanto, yo al final, después de haber hecho los dos ciclos para buscar en la fila y columna, si la fila vale menos 1 o la columna vale menos 1, estoy diciendo, no encontré la moneda inicial o no encontré la moneda de fin, la moneda de cambio. ¿Sí? Si no encontré la moneda inicial o la moneda final, retorno menos 1. ¿Qué significa retorno menos 1? Que no encontré. Entonces yo acá, cuando llamo a la función getFactor, yo acá voy a hacer lo siguiente. Si factor es igual a menos 1, entonces, entonces lo que voy a hacer acá es messagebox revise la moneda inicial y final, pues no existe en nuestro convertidor. ¿Ya? Eso debería ser un mensaje. Y si no es menos 1, ¿ya? ¿Qué pasa si no es menos 1? Si no es menos 1 significa que me devolvió un valor. Por lo tanto, yo podría colocar el valor. Y acá tengo que hacer cheats. Me voy a ir a cheats, que es conversor. ¿Cierto? Punto range. Punto value. ¿Dónde debería escribir yo? Yo debería escribir en la hoja conversor en la H6. Entonces coloco acá range H6, punto value. ¿Sí? Va a ser igual a que a la cantidad que teníamos acá, la habíamos sacado de la misma hoja, a la cantidad multiplicada por el factor. Porque el factor lo tengo acá, ¿cierto? Si es distinto de menos 1, yo llego y multiplico factor.
Y eso sería todo. ¿Entendieron? O sea, si no entendieron, olvídense de esto de acá, habría que sacar eso, porque técnicamente, esa es la gracia que tiene el combo box, muchachos. Acá, esta es la gracia, porque ustedes, por ejemplo, si ustedes colocan acá moneda inicial, yo podría escribir libra, podría escribir, ¿cómo se llaman las chelines? Cualquier tipo de moneda. Si ustedes colocan una celda. Entonces ahí, como yo coloco una celda y puedo colocar lo que se me antoje, corro el riesgo de que me coloquen una moneda que yo no encuentre. En cambio, acá al estar en un combo box, me aseguro de que son datos que yo manejo. ¿Ya? Ahora, este if que yo le agregué acá, lo hice para que ustedes supieran si es que alguna vez le piden validar, muchachos. Nada más. Es un fin pedagógico. Está de más para este ejercicio, pero es fin pedagógico. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Profesor, Si no entendieron, lo puedo explicar, muchachos. profesor, ¿Sí? lo que yo no entendí era como, lo que pasa es que la parte de la búsqueda en la tabla, en sí como que esas cosas yo la tiendo a asociar como a las subrutinas más que a las funciones. Puede ser que uno haga como una especie de trueque como de, que para mí, en mi cabeza la función como que decía, ya, si encuentro los datos, hago la multiplicación. Y aquí como que lo hizo como al revés de lo que quizás yo hubiese intentado hacer. No, o no cambia tanto si uno No, mueve lo que un pasa poco. es que la diferencia entre una función y una subrutina es que la función me va a devolver algo. ¿Sí? Yo también, esta función convertir, podría haber hecho todo lo anterior de la subrutina. Podría haber hecho acá los while y después haber hecho la multiplicación. ¿Me entiendes, no? Técnicamente, yo llamé a la función para seguir reforzando el concepto de función. ¿De acuerdo? Pero este while, si ustedes pescan, se olvidan de la función y pescan de aquí hacia abajo, ¿ya? Si ustedes copian eso acá abajo, antes del factor, ustedes colocan acá esos dos while y les va a funcionar igual. Y el factor sería acá, en vez de factor sería cells, fila, call, punto value. ¿Me entienden, no? No tendrías para qué llamar a la función. Vuelvo a indicar que yo, con la intención de reforzar los conceptos que vimos anteriormente, separé en una subrutina y en una función. ¿De acuerdo? ¿Respondí tu pregunta o no o era otra tu pregunta? No, sí está bien, profe, sí. Era la idea, que en el fondo como que eso, cuando explicó el tema de la búsqueda de la tabla, como que en mi cabeza era como, no sé, como que es muy largo para hacer una función. Eso. O sea, las funciones pueden, o sea, nosotros hemos visto funciones chicas acá. Las funciones son igual, pueden ser largas. No tienes por qué, no está asociada a tamaño, igual que la subrutina también puede ser larga. Nosotros tratamos de hacerlas chicas para que ustedes lo puedan manejar, pero ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Muchachos, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Ya. La idea era que lo hubieran traído un poquito más masticado ustedes, más hecho para haber conversado al respecto, ¿ya? Y haber avanzado en otro ejercicio. Yo, a ver, ustedes les van a subir la tarea, yo creo que, ¿cuándo era? El 10, el viernes. El viernes les subimos la tarea, ¿ya? La fecha de entrega está como para después de vacaciones, una semana después de vacaciones, no es para que la hagan en las vacaciones. ¿Es Pero parecida, profe, o no? A lo que estamos viendo ahora. o sea, todo lo que estamos haciendo, a lo que se parece 100% se va a parecer es a lo que subimos, al ejercicio, donde ustedes tenían que ingresar. Es decir, por ejemplo, ¿a qué va a ser parecido? Voy a cerrar esta, ¿ya? Vamos a guardarle a ver cómo está dicho el lazy. Quiero guardarla y le voy a colocar, para subírsela a ustedes, save as, el formulario, y le voy a colocar aquí, clase del 08 de julio. Guárdala. XLSM. Ahora sí. Ya, ahí está guardada. Veamos entonces, muchachos. Esto se lo mostré a ustedes el día lunes. Que yo les dije a ustedes, están viendo el Excel, ¿no? No. No, profe, no profe. se ve. Este Excel. No, este es el Excel. Ahí sí se ve un Excel. Sí, pero no es el Excel que les quería mostrar porque no está el formulario.
Sacamos la sala. Vamos a cargar el que quiero mostrarle. Formulario de productos. A ver si este. Ya, ok. Este sí. La tarea va a ser algo así, muchachos. Va a tener que trabajar con distintos formularios. En este caso, estoy haciendo un formulario para ingresar información. Ustedes antiguamente tenían la base de datos así, pero trabajar con la base de datos así abierta es muy riesgoso porque ustedes pueden borrarlo de arriba. Entonces es preferible tener la base de datos en otro lado. Obviamente, hablemos de base de datos arcaica porque aquí estamos guardando datos. Y ustedes el próximo año van a ver base de datos para la gestión y ahí les van a enseñar, porque ustedes están, aquí ustedes ya tienen los datos. Y ustedes tienen los datos ya, por ejemplo, una tabla que es productor, una que tiene fecha. Entonces, esto, digamos, lo van a enseñar después cómo llegar a esto a través de base de datos, porque estos datos los obtienen de una base de datos. Lo que vamos a hacer acá es un formulario. Nosotros, a través de este formulario, vamos a ir a agregar filas a esta base de datos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros el párrafo 101 que lo habíamos agregado, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros decíamos productor miércoles 08. Bueno, vamos a colocar la fecha que es 08 del 07 del 2020. Vamos a exportar desde Rancagua. Vamos a exportar peras. ¿Ya? Están con peras los cabros. Puerto San Antonio. Vamos a mercado destino. Vamos, las peras las vamos a mandar a España. Transportista USM Transportes. Y el monto, digamos, 150. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tenemos 150 millones. Y vamos a mandarlo todo en caja. No vamos a mandar bienes para que no se rompa. En caja. Entonces, fíjense. Yo voy a colocar guardar registro. Y ahí aparece miércoles 08, el 8 de julio del 20, desde Rancagua, mandamos peras a España por caja, a través del transportista USM Transporte, y todo sale desde el puerto San Antonio. Y el monto de la transacción son 150 millones. ¿Se entendió? ¿Sí? Chicos, ¿no se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, esa es una parte de la tarea que hay que hacer, un insert, un registro, y después limpiar nuevamente, ¿cierto? Vuelven a limpiar y ahí está bien. Después tienen que hacer otra función que es, por ejemplo, la consultar. Por ejemplo, ustedes podrían acá agregar este mismo formulario o crear otro formulario, donde ustedes van a tener que hacer acá, van a tener que trabajar, fíjense, en la base de datos siempre va a tener que tener algún identificador. En este caso nos vamos a dar cuenta que todos los productores son distintos, pero del momento que yo escribo un productor igual, vamos a tener problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros acá, en el formulario, si queremos buscar por productor, deberíamos tener el código del productor, que el código del productor es único. Por ejemplo, yo para buscarlo a ustedes, si yo colocara a Pedro Godoy, pueden haber muchos Pedro Godoy. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, generalmente para la búsqueda uno trata de buscar con un identificador único. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué además no sirve que sea único? Porque ustedes, si tuvieran acá, por ejemplo, podrían colocar acá un valor y ustedes dicen acá mercado destino. Ustedes pueden decir acá, por ejemplo, VLOOKUP. Quiero que me traiga, ¿se acuerdan de la función buscar B, cierto? Para buscar acá, le pasan el nombre del productor, ¿sí? Después que venía, la tabla donde va a ir a buscar, ¿cierto? Vamos a tener que ir a base de datos, seleccionamos toda esta tabla, ¿ya? Después venía, vamos a cambiar, ¿no? ¿Ya? Después venía el índice de la columna, estamos hablando del mercado destino, 1, 2, 3, 4, 5. Tenía 5, ¿cierto? Entonces colocamos 5 y después vendría, si quiero, un match exacto. Y cierro. ¿Ya? Vamos a otros 5. Tenemos que devolver el 5. ¿Ya? Y después queríamos el falso. Ya. Ahí es NA porque yo hubiera puesto acá, por ejemplo, coloco ahora miércoles
08 y era así lo pusimos, ¿no? Miércoles 08. Ah, con tilde. Miércoles 08. Profe, pero ese no es el nombre del productor, ¿Sí? ¿no la fecha? Sí, pues miércoles 08 es el nombre del productor. Control C. Es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Me parece que se cambió de libro, sí. ¿Sí? Cuando puso la Sí. fórmula, Se cambió de sí. libro. C4, después formulario para ingreso. Sí, ahí está. Ese era lo que está. Me faltó la coma. Entonces coloquemos aquí base de datos. Ya, ahí tengo base de datos de la B3. Voy a revisar toda la. Ya, voy a revisar. Ya, hagámosla de nuevo mejor. Ya, era la función buscar B y lookup, ¿cierto? ¿Qué queremos buscar? Queremos buscar este valor, ese valor. ¿Dónde lo queremos buscar? En la tabla de acá, quiere decir que vamos a buscar de la tabla B hasta la 52, ¿cierto? Hasta ahí. Colocamos el tiro punto y coma para dejarlo fijo. De ahí después venía el 5 y después venía falso. Y cerramos. Ya, y ahí busca España. Entonces, fíjense, ustedes tendrían que haber puesto acá, eso sí, y acá para que no aparezca este error, van a tener que hacer acá antes, if, error, NA, y si hay un error, ustedes colocan acá punto y coma y colocan vacío. ¿Sí? Vacío, ustedes no tiran 0, no sé, pero vamos a colocar acá, ahí ese, F2, ahí, se encuentra colocar nada. Entonces, así a todos los campos le colocarían. Entonces, ustedes cuando coloquen acá el productor y colocan, por ejemplo, no, está así. ¿Cómo lo pusimos? Ah, 101 int. Para algo 101 int. Ahí está bien. Esto sería, por ejemplo, para una búsqueda. Ustedes podrían crear ese tipo de formulario. ¿Ya? Ahora, lo que estamos haciendo acá, para guardar registro, si ustedes quieren ver el... Ya, a lo mejor ustedes lo van a hacer más fácil, ¿eh? O no sé, aquí... Yo tengo la función guardar registro, que lo que hace es, fíjense, agregar registro, me va a sacar, necesito una U del último y un contador. ¿Ya? Esas son las dos variables que necesito. ¿Por qué? Yo, aquí sí o sí, por ejemplo, esta subrutina, sí o sí tenía que llamar a una función, que era obtener el último. ¿Por qué? Porque yo para agregar un registro tengo que saber cuál es el último de la fila. ¿Sí? Por ejemplo, acá, al llamar la función último, me va a volver 53. Eso es lo que haría la función último. Si ustedes se dan cuenta acá, le llamo a la función último, le paso el nombre de la hoja y le paso desde dónde quiero que empiece a buscar. Acá arriba la función último, que está configurada así, una hoja, que es el nombre de la hoja como string, y la columna de dónde, y me va a volver un entero. Entonces digo cheats hoja, que es el nombre de la hoja, la activo, luego declaro una variable x como entero, y empiezo que el x vale 2, ¿ya? Y empiezo a buscar x.colu, va a ser punto value, si distinto de vacío, empieza a sumarse 1, empieza a sumarse 1, empieza a sumarse 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que el x vale, hasta que el x sea vacío. Cuando el x sea vacío significa que hasta ahí encontré una celda vacía y me devuelve el x. Estaba haciendo esto el algoritmo anteriormente. La función lo que hacía, partía de acá la función 2. ¿Por qué partía de la función 2? Por eso claro el x2. Porque si hubiera partido del x1, va a decir, ah, ya, de aquí está vacío, no hay nada. Pero en realidad los tablas está desde de acá. ¿Sí? Entonces le dije, parte buscando desde la posición 2. Y empieza, es vacío, es vacío, es vacío. Y empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Todo este rato va aumentando en 1, va aumentando en 1, aumentando en 1. Hasta que llegó acá, que encontró un vacío. Ya ahí no entra. Y el x es 53. Y ese es el x que me devuelve la función. Ese 53 me lo devuelve. Y el u vale 53. Y ahora,
como este formulario tiene 9 registros y los 9 campos están acá, ustedes se van al formulario, se van a dar cuenta que hay 9 campos, 5 acá y 4 acá. ¿Sí? Y como yo traduje estas relaciones de los formularios, los traduje acá, fíjense, que los de Rancagua, este combo box está asociado a la celda de acá. Si yo cambio acá a San Fernando, cambia. O sea, disculpen, la planta de acá arriba. ¿Sí? Si yo coloco otro factor, por ejemplo, Chimbarongo, lo cambia. Y así. Entonces, yo lo que hago es como un resumen. Acá están todos mis campos resumidos. Son mis 9 campos resumidos acá. Y me preocupé de que estos 9 campos que están acá estén en el mismo orden que los campos de acá arriba. Productor, fecha, planta. Entonces, la única diferencia es que yo leo hacia abajo, pero en la medida que voy leyendo, voy escribiendo. Leo y lo escribo al lado. Leo y lo escribo al lado. ¿Para qué? Porque fíjense, los registros están hacia el lado. Entonces, si ustedes quieren ver acá el Visual Basic, se van a dar cuenta de que la hoja base de datos, yo dejo fija la fila y me muevo en la columna. ¿Ya? ¿Y por qué me muevo en la columna? Porque voy escribiendo hacia el lado. En cambio, en la hoja del formulario, yo dejo fija acá la columna y me muevo en las filas, porque me voy moviendo hacia el lado. Y de esa forma, yo saco lo que está en la fila formulario y lo escribo en la columna. Después, como el contador aumenta en 1, voy a pasar acá en la hoja base de datos a la siguiente columna, pero en la hoja formulario voy a pasar a la siguiente fila, porque la columna está fija. ¿Me entendieron eso, no? Eso es más o menos lo que hay que hacer. De todas formas, igual se los voy a subir con lo que tengo ahora, y esto que está acá es una forma de hacer, yo no sé cómo lo hizo Mabel. Mabel puede haber hecho otro ingreso. Ahí, pero lo que les sugiero es que ustedes revisen el ejercicio que está, los 2 ejercicios que están ahí publicados en aula, muchachos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Jóvenes, que descansen, que lo pasen bien, que el concepto, muchachos, yo para cualquier asignatura, descansen, pero no se desconecten al 100, porque si no van a volver súper perdidos y van a volver a la larga, digamos, del semestre. Son 3 semanas, pero son 3 semanas que me imagino que tienen hartas cosas que hacer. Así que usen bien su tiempo. Desconéctense, pero no 100%. ¿Ya? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Y le podemos cantar el feliz cumpleaños a la Fran, que está de cumpleaños hoy día? Pero por supuesto. Sí, profe. Está la Fran. La Fran Medina. Fran Medina. Pero Medina. Ya. Ya le damos 1, 2, Tiene que 3. mostrarse la pantalla para que la veamos. Que Sí, está yo emocionado, ¿no? creo. Eso. Yo, Flano. Ya, po. Ya, pero prendan los dos entonces, po. Ya no lo aprendemos, todos lo aprendemos. Ya. Todos prenden la cámara, así aprovecho a conocerlo. Claro, ya nos presentamos. Ya. Vamos. Ya. No estaba con pijama, ¿ves? Estaba bien. Estaba preparada. 1, 2, Sí, yo siempre, 3. siempre. Cumpleaños. ¡Feliz! A ti. ¡Cumpleaños! Francisca, que lo cumpla feliz. Eso. Además, aprovechamos de presentar al profe. Ya, Eso. estoy escuchando de conocerlo. Gracias. Te queremos, Fran. Yo igual. Aplausos. Muchachos. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. ¿Y el tortazo? ¿A qué hora? Después vamos a hacer un Zoom para que lo hagamos. Ya, muchachos, cuídense. Ya. Chao, descansen. profe. Buenas vacaciones. Saludos para la suegra, Jorge. Chao, Mati. Saludos a la suegra. Bendiciones.